Ahí empezó a grabar. Perfecto, Marta. Bueno, el objetivo principal de esta reunión, como te había comentado, la idea es para todas aquellas personas que están en redes sociales, en Instagram y demás, teniendo en cuenta que el mundo del trading en general, bueno, se habló mucho de estafas este último tiempo, entonces las personas tienden a no confiar en los proyectos, en los algoritmos, hay muchos ahí en el mercado que son martingala de alta frecuencia, no tenés el control total de la operativa y eso hace que los traders en sí no tengan como ese incentivo, esas ganas de probar algo nuevo. Y la intención de esto es demostrar que existen proyectos como el de BeFounded, existen algoritmos que realmente te dan resultados, siempre y cuando estés dispuesto a capacitarte, a entender la herramienta, que pongas también de trabajo, ¿no? En entender 100% cómo funciona este mundo del trading algorítmico. Entonces, por eso justamente estamos demostrando nuestros casos de éxito, en este caso vos, Marta, para darles un pantallazo general, cuál fue tu experiencia previa antes de sumarte al proyecto, cómo es tu operativa, cómo ha cambiado una vez que te sumaste en sí a lo que es el proyecto BeFounded. Así que, bueno, si querés presentarte, comentar un poco tu nombre, de dónde nos estás hablando hoy. Ok, vale. Bueno, mi nombre es Marta. Yo soy de Colombia. Llevo más o menos aproximadamente como 2 años y medio, casi 3 años explorando en el mundo del trading. Eh, Algorítmico, realmente hace 8 meses tuve conocimiento a través de Brandon y ya digamos que adquirí el bot hace 6 meses. Ese es como el preámbulo. Ok, ok. Digamos, me gustaría que primero nos centremos un poco más en tu experiencia previa antes de haberte sumado al proyecto. ¿Cómo Ok. venías? ¿Cómo fue que comenzaste en este mundo del trading en general, de manera manual? Si ya venías utilizando bots, ¿qué fue eso que te llamó la atención por lo que empezaste? Bueno, realmente experiencia previa con bot no tenía realmente. Yo venía operando de manera manual, pues obviamente creando mi propia estrategia, estudiando muy juiciosa. Mm, Tenía etapas en las que tenía muy buenos resultados, pero realmente la parte emocional fue, pues digo yo, mi talón de Aquiles en ese momento. Fue lo que realmente me impulsó a inclinarme por el tema del manejo de un bot. ¿Por qué razón? Porque pues empecé a ver el proyecto y me di cuenta que pues el bot no va a incluir emociones y digamos que durante mi proceso evidencié varias etapas en las que todo iba perfecto, pero cada vez que estaba frente a un reto, la parte emocional me jugaba una mala pasada. Y por más que trataba de controlar, pues sencillamente decidí aceptar que una de mis debilidades era esa, la parte emocional, eh, para no alejarme porque realmente el trading me apasiona bastante. Yo lo veo y siempre lo he dicho en la comunidad de Telegram, siempre digamos que yo lo veo de manera profesional. Para mí el trading es mi segunda carrera profesional y la quiero llevar a ese nivel profesional. Por eso decidí adquirir herramientas que me permitieran manejar esa parte emocional. Y en este caso, pues, BeFunded llegó en el mejor momento. Genial, genial, genial. Nombraste muchas veces la palabra emocional y todo tiene que ver con, bueno, la gestión, por supuesto, es como lo más importante dentro del trading. Y también tener en cuenta que el trading en sí es de autoconocimiento y el hecho que hayas nombrado algo súper importante que fue aceptar que es algo que te cuesta dominar. ¿Cómo fue que llegó esa transformación de decir, bueno, esto es algo que realmente no estoy pudiendo dominar, tengo que aceptarlo y empezar a trabajarlo, ¿no? Sí, digamos que en este proceso tú sabes que tienes que pasar por ponerte muchas reglas, pero siendo bastante honesto, cuando tú eres tu propio jefe, como en este caso, tú te pones tus propias reglas y de manera, bueno, no sé, desafortunada, nosotros nos saboteamos a nosotros mismos. Yo usé mil estrategias para poner mis reglas, para respetarlas, para no saltarlas. Hice miles de cosas para lograrlas y definitivamente entendí que necesitaba algo más avanzado que me diera esa posibilidad
de pronto no de un momento a otro, pero sí poco a poco de ir controlando el tema y la gestión emocional. Eh, en principio, cuando yo, digamos que identifiqué este tipo de errores, realmente, obviamente, mi reto era lograrlo, o es, sigue siendo, de hecho, un reto porque todos los días tenemos que aprender a manejar emociones. El trading es, tú todos los días conoces algo diferente de ti y yo siempre he dicho, la parte técnica, la parte teórica, bueno, institucional, tú la vas conociendo, la adquieres y la vas guardando en tu mente, en tu tema de educación, pero las emociones no, porque ellas salen todos los días, empiezas a descubrir emociones distintas. Entonces decidí darle una pausa al trading manual. Eh, lo hice tomando esa, o bueno, tomé más bien esa decisión. Eh, Primero porque se estaba dando la oportunidad de la herramienta y segundo porque digamos que realmente me estaba jugando una muy mala pasada el tema emocional y sentí que me estaba afectando personalmente, por lo que, pues nada, esperé que llegara esa oportunidad y aquí estoy. Genial, genial. Muy, muy fuerte eso que decís, ¿no? De decir, bueno, es algo que realmente tengo que ponerme a trabajar. Y bueno, teniendo en cuenta que esto, como decías, siempre encontrás emociones nuevas, siempre hay algo por lo que trabajar y eso es lo que nos mantiene en constante movimiento, al fin y al cabo, en lo que es el trading. Ahora bien, Marta, me gustaría saber el por qué elegiste el proyecto, qué fue eso que te llamó la atención, que te permitió tomar la decisión de ingresar. Y ahí sí empecemos con tu proceso dentro del proyecto en sí. Ok, perfecto. Pues mira, yo entré a la comunidad de Brandon hace, creería yo, 2 años tal vez. He estado muy, muy, muy activa dentro de la comunidad de Telegram y desde el primer momento que llegó ese nombre de esa comunidad a mi vida, siempre confié, siempre, siempre no tuve, o sea, realmente nunca tuve duda. Digamos que me ha pasado con otras academias o con otros proyectos que pues tú sientes como cierto grado de desconfianza. En este no me pasó y de hecho yo me acerqué a la comunidad o de manera personal a Brandon justamente en un momento muy fuerte de manera emocional sin que él tuviese ningún compromiso más que el que tiene, que es el de entregar su conocimiento, sus aportes, sus consejos. Realmente sin ninguna expectativa yo lo contacté haciéndole simplemente una pregunta de manera personal, como si tú estuvieras escribiéndole a un amigo y pidiéndole un consejo. ¿Qué me acercó más? Que nunca se negó a darme ese consejo sin esperar absolutamente. Yo no estaba en su academia, yo no hacía parte del proyecto todavía, simplemente hacía parte de la comunidad. Ese fue el primer paso que me dio la confianza absoluta para decir, o sea, si tú das un consejo de ese grado, es porque no te estás quedando con las cosas, ¿sí? Porque estás dispuesto a dar a los demás cuando tú sabes que has pasado por ese proceso, que pues no es tan fácil y todos sabemos que no todo el mundo se atreve a compartir sus experiencias o a dar un consejo porque hay muchos que simplemente se cierran en su mundo y no lo comparten. Brandon no fue así. Entonces, ese fue como mi proceso antes de, todo el tiempo lo seguía en la comunidad, utilicé muchísimo con muy buenos resultados los análisis, porque en la comunidad de Telegram él todos los días hacía sus análisis. Bueno, ya después él tuvo como una desconexión y siempre en la comunidad tuvimos o por lo menos yo tuve la esperanza de volverlo a tener ahí en el grupo y así fue. Y creo que, digamos que en esa comunidad el valor ha sido demasiado grande. El valor de compartir conocimiento, experiencias, día a día se fortalece uno muchísimo. Entonces, esa fue como mi experiencia antes de empezar al proyecto. Ese fue lo que me dio la confianza absoluta para irme o inclinarme hacia el Befunded. Qué bueno esto que nombrás, ¿no? De decir, bueno, empecé en esto por la confianza, por haberme entregado, por haber, en ese caso,
algo interesante que dijiste, no todos se centran, no todos son capaces de contar sobre sí mismos, ya sea problemas, experiencias, resultados incluso. Y fue algo que sí permitiste abrirte para consultárselo a Brandon, y el hecho de que hayas tenido una respuesta también generó esa confianza, generó esa conexión, esa empatía, que al fin y al cabo terminó por hacer que te unas al proyecto, por haberte sentido parte antes de empezar. Y eso Exacto. es un punto bastante fuerte, bastante emocional y al fin y al cabo positivo, ¿no? Porque, Sí. o sea, sin tener en cuenta que esto iba a ser, que ibas a hacer un caso de éxito, ¿no? Decir, bueno, me entrego, empiezo y después termino siendo un caso de éxito, ¿no? Así que bueno, Yo, sí, yo hoy recuerdo que en algún momento yo le escribí a él para preguntarle la academia, ¿no? Y recuerdo que en ese momento, ya estoy hablando de 2 añitos atrás, en ese momento, pues yo no tenía el factor económico y yo recuerdo claramente que le dije, en este momento no, pero yo un día voy a ser parte de un proyecto de Brandon. Pues hoy estoy aquí, me siento, o sea, miro atrás con orgullo y digo, pues yo sé que no ha sido todavía los resultados que muchos o que yo quisiera, digamos que en grandes cifras y demás, que la verdad ya no me enfoco mucho en ese tema, pero para mí ha sido gratificante el crecimiento que he tenido y verme hoy ya dentro de la comunidad de él, digo como, wow, estoy aquí y es lo importante. genial, genial, muy bueno eso, ¿no? O sea, te centraste en que ibas a ser parte y lo terminaste materializando al fin y al cabo, así que interesante. Correcto. Ahora bien, hablemos un poco sobre tu proceso dentro del fondeo, ¿no? Digamos, apuntaste directamente a fondearte. ¿Cómo fue el tema de utilizar la herramienta para fondearte? ¿Cuánto tiempo te llevaron las pruebas en sí? Un poquito más sobre eso. Bueno, antes de tener la herramienta, el proceso fue bastante larguito. Ya había presentado alrededor de 4 o 5 tal vez eh, pruebas de fondeo perdidas. Pues perdidas digo yo entre comillas, porque realmente hoy entiendo y comprendo que no fueron perdidas, fueron experiencias y las agrego a mi ser con muchísimo amor, las abrazo con amor, pero sí, sí fue un proceso largo, más o menos alrededor de unos 6 meses en los que no quise desistir, pero el resultado no era positivo. ¿Todo esto que me Eh, estás diciendo es de manera manual o ya con la herramienta? no, antes de la herramienta. Esto fue antes de la herramienta, exacto, de manera manual. Eh, digamos que mi proceso con las pruebas de fondeo definitivamente me reivindicó lo que yo ya venía pensando y era que mi estrategia era muy buena, pero pues mi parte emocional no. Entonces perdí una, perdí dos, perdí tres y siempre me pasaba por impulsos emocionales, siempre realmente. Entonces, digamos que no fue un proceso muy fácil antes de la herramienta. Cuando llegó BeFunded, aproximadamente hace 6 meses, yo me uní al proyecto sin ningún interés de resultados inmediatos. Y creo que eso ha sido algo que me ha ayudado a mí demasiado. O sea, yo no compré la herramienta hoy pretendiendo ver resultados mañana. Yo tengo muy claro que el día que yo adquirí la herramienta, Brandon fue muy honesto. Yo le hice muchas preguntas antes de adquirir la herramienta y Brandon fue muy, muy demasiado honesto. Me hizo algunas preguntas acerca de mi operativa manual, de mi tema emocional, de mi gestión de riesgo y definitivamente yo dije, o sea, la necesito, aplico. Me gustó mucho que él, cuando yo hablo de honestidad me refiero a que es como que él te dice, te hace unas preguntas y él te dice, la herramienta te va a funcionar porque tú eres así, 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 o definitivamente yo veo que tú quieres un proceso muy distinto y la herramienta no es para ti. Entonces, para mí eso fue fundamental porque no sentí a una persona persiguiéndote para venderte un producto. Sentí a una persona diciéndote, tú aplicas para este producto o pues en cualquier otro caso hubiese dicho no porque tú quieres resultados mañana y el Befunded no te va a dar los resultados mañana. Entonces, eso me dio mucha más confianza. O sea, cuando tú sientes que no te están persiguiendo para venderte algo, eso es maravilloso.
y eso me dio la confianza en sí. Lo compré, eh, lo adquirí, lo empecé a estudiar. Yo siempre he dicho en las clases, en el grupo, a quienes me preguntan, yo lo compré con toda la confianza. O sea, independientemente del tiempo de los resultados, independientemente de lo que fuera, lo compré confiando en que esa era la herramienta que yo necesitaba y que me iba a dar los resultados que yo necesitaba. ¿En qué momento? No lo proyecté realmente. Solo dije, esa es. Y bueno, evidentemente no fue un camino fácil. Tengo que decirlo que tú compras la herramienta y empiezas a estudiarla y empiezas a ver el camino no tan a la mano, no tan fácil. Entonces, ahí entra la paciencia. Una de las primeras cosas importantes que te enseña el bot y es aprender a ser paciente y a entender que tienes que aprender a usar la herramienta, que tienes que aprender, de hecho tienes que aprender a conocer la herramienta primero antes que usarla. Primero la conoces para poderla usar y posteriormente van a llegar los resultados. Mi proceso no Totalmente. se dio de la noche a la mañana. ¿Perdón? Dime. Totalmente, no, o sea, es a donde más énfasis hacemos en explicarle a las personas que realmente hay que entender a la herramienta y los resultados son una consecuencia, 100%. Digamos, Correcto. desde que empezamos a hacer más énfasis en eso, el porcentaje de alumnos que está teniendo resultados se incrementó de manera drástica. Bastante. Teníamos gente que está teniendo muy buenos resultados, digamos, hay muchos casos de éxito y hay gente que no los tiene y la única diferencia está en la capacitación. Entonces empezamos a hacer énfasis en que cada una de las personas que admitimos al programa esté dispuesta a capacitarse. Y eso por consecuencia hizo que más del 60% de nuestros usuarios están teniendo resultados. Y los que tienen resultados hacen énfasis en lo mismo. Entendí cómo funciona la herramienta y generé resultados. Entonces acá, en base al uso que le diste a la herramienta, me gustaría saber un poco más sobre las configuraciones, qué set file utilizaste, un poco sobre tu operativa, qué fue eso que te Ok. permitió automatizar, entendiendo, para tener resultados en sí. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho de manera manual, lo venía ya trabajando bastante tiempo y cuando encontré que BeFunded tenía un set file del oro, me pareció genial porque se ajustaba a lo que yo venía precisamente trabajando. Entonces me gustó muchísimo y pues para ser honesta, desde el primer momento en que yo tuve a BeFunded, siempre estuve con el set file del oro. No me gusta navegar en muchos mercados, realmente soy de las que me concentro en tratar de sacar la mejor estadística de un par y sacarle provecho a ese par. Entonces me dediqué al oro. Comencé cometiendo errores, creo que como muchos de los que compramos el bot, y es que a ti te entregan una herramienta y te entregan un paquete de set files y tú quieres hacer lo contrario. Entonces, empezamos siempre al revés, digo yo, porque tú empiezas queriendo hacer un montón de cosas que te frustran y a la final, pues la herramienta ya tiene set file testeados, ya tiene mucha información, mucha data y como que uno quiere utilizar el bot a manera de uno y no como se debe realmente usar. Entonces, ese fue mi primer error, pero fue un error que me llevó por consecuencia a encontrar el camino. Y fue que, evidentemente, en mis primeros backtesting y mis primeras, digamos que fondeos demos o, bueno, challenge demos que apliqué para probar el bot, pues todo era negativo. Todo era completamente negativo, solo los stop, los stop, los stop, los, y yo decía, ¿qué pasa? Pero literalmente era que yo le estaba cambiando parámetros a los set file, pues que no, que alteraban la estadística. Y pues no sé, digo yo, algo que me ayudó a mí fue como persistir. Mm, tuve una tarea muy interesante y es que empecé a probar del set file del oro parámetro por parámetro y hacerle backtesting parámetro por parámetro. Y me tomé la tarea de apuntar backtesting por backtesting y backtesting, o sea, uno a uno, y empezar a encontrar qué me funcionaba y qué no.
y pues así llegué al, al set file que me funcionó para poder estar fondeada el día de hoy. Genial, 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 genial. Interesante todo porque has hablado de algunas dificultades que tuviste, cómo lo solucionaste, cuáles fueron tus aprendizajes con esto, todo en una misma oración, ¿no? Digamos, se me complicó esto, hice esto y terminé teniendo resultados con esto, ¿no? Entonces, también algo que hacemos mucho énfasis es que cada uno de nuestros usuarios cree su propio, que haga backtesting para crear su propio set file. A nosotros Sí. nos garantiza que el usuario entendió cómo funciona todo y al usuario le garantiza que está operando de la manera que se siente alineado y de la manera en la que está entendiendo la herramienta. Entonces ya no es más suerte, es haber entendido, es trabajo y una consecuencia del tiempo. Y eso te da los resultados consistentes, literalmente. Correcto. Entonces, Así bien, es. bien, bien, has hablado un poco de todo. Realmente me gustaría saber un poco más ahora sobre tu operativa en sí. ¿Qué, digamos, cuál es ese perfil de inversora que estás teniendo ahora? Si tu metodología es más scalping, swing, intraday, un Ok. poco sobre eso. Bueno, mi operativa realmente, yo soy scalping, scalping o, bueno, no, scalping. No, no me gusta esperar de un día para otro. Creo que, bueno, el bot me ha enseñado algo y es que yo tengo programado el bot para trabajar en horario en Londres y Nueva York. En Londres, pues obviamente yo no lo tengo bajo mi supervisión, yo lo dejo que trabaje solo y simplemente me levanto y si se abrió algo, se abrió, si no, no pasa nada. En Nueva York, sí, normalmente yo estoy monitoreándolo, me gusta bastante, digamos que verificar que él esté funcionando bien, que todo esté bien, que entonces, pero digamos que en general lo suelto porque quizá acá de pronto me regreso a algo que me pasó y que de pronto puede que les esté pasando o siento que le puede pasar a varios usuarios del bot que de pronto no están teniendo resultados y lo recordé justo en este momento y es que yo adquirí el bot por un tema emocional, pero aún teniendo el bot, mi apego emocional a querer tener el control no me permitía soltarle el control al bot. Entonces yo quería que el bot hiciera lo que yo quería, sí, lo que yo tenía como proyectado. Y eso fue uno de los errores enormes, o sea, enormes porque yo no veía resultados en el bot. Sin ver esos resultados y sin llegar a un grado de desesperación, pero sí sentirme un poco confundida, lo consulté con Brandon, que de hecho debo decir, fue maravilloso porque me atendió y me hizo así una entrevista o bueno, una charla, una clase uno a uno que pues no lo hace todo el mundo. Digamos que yo tengo la facilidad de soporte técnico, pero adicional, él me brindó esa posibilidad personalmente de decir, ven, entramos, revisamos qué es lo que pasa, esto, lo otro, y él me hizo entender que debía soltarlo, porque mi resistencia emocional o esa resistencia emocional que yo traía en mi operativa manual estaba igual aplicándola con el bot, entonces no lo estaba dejando trabajar. El día que él me abrió de esa manera como el panorama y yo solté el bot, lo dejé trabajar solito, no le volví a decir, porque yo lo paraba, lo apagaba, lo prendía, lo apagaba, le cambiaba, le hacía. Y en el momento que definitivamente lo solté, es como que se te abre la ventana y todo empieza a funcionar. Entonces, lo manejo de esa manera, mi operativa scalping, mi operativa manual sigue siendo mi operativa manual. Yo la manual la manejo en una cuenta real, pequeña que tengo. Eh, y al bot lo dejo porque pues para mí el bot fue como mi herramienta para poder fondearme y manejar el fondeo. Fue como el objetivo que yo tuve cuando tenía cuando tuve el propósito de comprar la herramienta. Entonces, digamos que tengo la manual para uno y el bot para la otra. Y nada, lo dejo que trabaje, él trabaja hasta la 1, está configurado y ahí ya apago y nuevamente en cada sesión y lo dejo que vaya trabajando solito. Interesante, Marta, que nombraste el tema del apego, que es algo que desde el inicio de la conversación me venís diciendo como la gestión emocional, ahora el apego que sigue siendo parte de lo mismo, que no te permitía como delegar la operativa y dejar que Exacto. funcione tu plan de trading como lo tenías previsto. Al fin y al cabo era como soltar y que funcione lo que ya tenías planificado.
y el bot es tu plan de trading. O sea, el bot es eso, pero tú no lo ves en el momento que compras el bot. O sea, como que tú dices, ay, compré una herramienta y la herramienta va a ser dólares o euros, bueno, lo que sea. Pero tú no, en ese momento tú no tienes la capacidad de decir, es mi plan de trading. Y el bot te va a obligar a respetar el plan. De hecho, digamos que a mí me empezó a funcionar hace más o menos, digamos que antes de fondearme, porque lo del fondeo fue algo muy rápido realmente, los resultados fueron supremamente rápidos, pero digamos que a mí me empezó a funcionar y empecé a notar el cambio en mi operativa manual, porque ya aplico lo que el bot hace. Entonces, si el bot se para con el 1 o 2% de pérdida en el día, yo también, digamos que lo aplico y digo, ah, bueno, está bien, ya estuvo bien por hoy, chao, ya me fui. Ya no sobreopero, ya no estoy en constante exposición a la pantalla, porque pues digo, si el bot está trabajando, yo no tengo por qué hacerlo. Él ya pone bregui, o sea, él realmente hace todo lo que tú deberías hacer manual. Entonces, eso te enseña a sentir una tranquilidad de despegarte un poco de la gráfica y para mí, de encontrar realmente el objetivo del trading, que es libertad de tiempo. Porque pues yo me estaba enfrascando en un trading que no era la libertad de tiempo que yo quería, sino era consumida por la pantalla, porque si hoy te hacías un -1, entonces querías seguirle dando al mercado hasta sacarlo, porque emocionalmente eso te pasa, y no descansas. Entonces el bot para mí fue, o sea, el descanso en su total, total, Qué total. interesante haber encontrado esa libertad que nombrás a base de una herramienta y a base de haberla entendido, que al fin y al cabo es como el objetivo del proyecto en sí. Entender la herramienta y te va a dar todo lo que estés buscando. Ahora bien, Marta, me gustaría que hablemos un poco más sobre resultados, del tema del drawdown, la consistencia, em, rentabilidad, etcétera, que hayas conseguido en sí con el uso de la herramienta. Ok, bueno, yo realmente, digamos que antes de fondearme, como te digo, yo lo tuve en cuentas demo, eh, dos cuentas demos alrededor antes de, digamos que los resultados fueron buenos, ninguno me dio, digamos que, pues Brandon fue honesto y siempre nos decía como, bueno, él puede pasar una cuenta de fondeo en un mes o en mes y medio siendo conservador. Yo realmente manejé la operativa conservadora, pero realmente mi proceso de fondeo fue muy rápido. O sea, yo sé y de pronto esto no es tan bueno para los demás porque no va a ser fácil, o sea, no va a ser rápido para todo el mundo, pero mi proceso fue, yo pasé el challenge, la primera fase en 3 días, 3 días. Eh, la segunda la pasé en 2 días, en día y medio realmente, pues tuve más bien que esperar, fue a cumplir los días. Genial. En menos de una Y semana ya estaba fondeada. correcto. Genial, genial, muy buenos Entonces, resultados. fue muy bueno, pero yo ya lo había testeado en demo y había sido de esa manera, por eso tuve la confianza de colocar el challenge a trabajar en el bot y bueno, ya digamos que yo estoy manejando un riesgo, como te digo, moderado. Realmente no soy una trader arriesgada. Digamos que mis porcentajes son del 1%, si me voy el 1% negativo hoy o 1.5 negativo, no trabajo más, vuelvo el siguiente día, trato de gestionar lo que emocionalmente me permito ver en rojo en la pantalla. Entonces, digamos que eso lo testé antes de y para mí ya no me afecta, entonces como que es el máximo. Ya de ahí no arriesgo más porque pues sé que me va a desestabilizar. Y manejo más o menos un riesgo-beneficio, bueno, cuando hice el pase de la cuenta, manejé 1.3, 1.4, pero ya fondeado estoy manejando un ratio de riesgo-beneficio más bajo, realmente siendo consecuente con que pues ya uno está fondeado y que esto se trata de consistencia, lo bajé a 1.2, entonces realmente con 1.2 me ha parecido perfecto. No he tenido ningún inconveniente, se han dado buenos resultados. Genial, genial, qué bueno, digamos, haber encontrado en base en tu proceso la manera en la que te vas sintiendo más cómoda, que es el fin de esto. Ahora me gustaría Exacto. saber, digamos, esa Marta antes de comenzar el proyecto que venía de manera manual,
si bien me comentaste que has intentado 5 challenges, no los has quemado, digamos, no has podido pasar, esa operativa en sí, a la operativa que llevas hoy en día, ¿sentí que cambió mucho? ¿Sentís que sigue siendo la misma, pero pudiste con la gestión emocional poder trabajarla de mejor manera? La pregunta acá sería, ¿tu operativa que estás haciendo ahora es similar a la que ya tenías? ¿Cambió por completo? ¿Cambió algo nomás? ¿Algún parámetro en específico? Cambió demasiado. Okay. Cambió demasiado, primero porque de pronto no debió ser así, pero la herramienta me dio confianza. A veces uno trae una operativa manual en la que tú operas y hay días en los que dudas de tu operativa, es algo normal. Y a mí me pasó algo con la herramienta y es que, digamos que yo antes de prender la herramienta siempre analizo el gráfico. O sea, a mí me gusta el gráfico, me gusta analizar. Y cuando yo estoy en mi sesión y analizo, digamos que cuando empecé con la herramienta era como que la herramienta validaba lo que yo estaba analizando. Y yo decía como, wow, o sea, estamos en la misma onda. Entonces, de cierta manera, ahí empezó a darme confianza. Porque yo tenía un grado de dificultad enorme y es que marcaba, hacía todo el análisis y marcaba unos trades espectaculares y me quedaba viéndolos y no los hacía. O sea, siempre como que se fue sin mí, pero era por miedo, era por no tener la suficiente confianza. Hoy en día, después de la herramienta, obviamente veo y digo, no, pues, o sea, le cogí una confianza impresionante. Y dos, eso en cuanto a la confianza de cada trade. Y dos, el bot me enseñó a respetar la gestión del riesgo. O sea, literalmente, no sé si mi cabeza se está adaptando a la operativa del bot o queriendo copiar, no sé, pero el hecho es que lo estoy adquiriendo como un hábito que me parece súper, súper bueno para mí. Y es que yo literalmente ya en mi operativa manual hago lo que hace el bot. Entonces, me parece que si el bot funciona y mi operativa cambió de tanta manera y me da tanta estadística positiva y me da tanta confianza y digamos que ya por lo menos me siento y trabajo con la tranquilidad que antes no lo hacía, entonces para mí sí cambió completamente, completamente, independientemente de que haga una cosa manual y la otra el bot, pero mi operativa como tal sí cambió, la percepción de ver todo cambió completamente. Ahora, no solo con la herramienta, porque es que yo veo que no compré solamente una herramienta, yo compré el acceso a una de las cosas que a Marta, ha cambiado completamente y ha sido, por ejemplo, el haber podido entrar o tener el acceso a las clases de psicotrading. Para mí ha sido un antes y un después, porque justamente era lo que yo necesitaba. Entonces, no solo tengo una herramienta que me está ayudando demasiado, sino que estoy teniendo la oportunidad de estar en una comunidad que a manera personal, emocional y demás, pues me está, o sea, ayudando demasiado. Entonces, digamos que no solamente lo veo desde la herramienta, sino desde la comunidad como tal en la que estoy. Genial, genial, Marta. La verdad que es muy interesante eso que decís. Ahora vamos a hablar un poco sobre la comunidad, la entrega de servicio, lo que sería el equipo de soporte. Pero antes me gustaría hacerte una pregunta sobre la herramienta en sí. ¿Qué sentís que es lo que más te gusta y si hay algo que se pudiera mejorar para futuras versiones? ¿Qué podrías aportar en ese sentido, digamos, esta herramienta en sí? Esto es lo que más me gusta, esto es lo que me gustaría mejorar. Bueno, lo que más me gusta es que la herramienta hace todo por ti. No, no, mentiras. Bueno, sí, también, pero realmente me gusta que, digamos que ella abre una operación teniendo no solo una confirmación, en el caso de la versión que tenemos ahorita, ella valida una, dos, tres confirmaciones, una cuarta confirmación, tengo entendido que no la tenemos en el CEFI, pero él hace una cuarta verificación. Y digamos que eso, pues a mí personalmente me da demasiada confianza porque no está entrando solamente con que leí la tendencia, está entrando porque lee tendencia, el umbral de volatilidad, el porcentaje de la vela, o sea, ¿qué más le podemos pedir? A mí me parece súper, súper, súper bueno. Digamos que antes de la entrevista y siempre dije como, bueno, qué chévere sería el tema
de que él digamos que lea las noticias, pero ya hoy Brandon nos dio esa excelente noticia y es que la versión que viene pues ya lo tiene. Entonces digamos que era como mi expectativa eh, a, a proponer y me parece maravilloso. Creo que esas son las dos Total. partes súper importantes del bot. Total, total. El filtro de noticias es algo que ya lo veníamos planificando, lo veníamos trabajando, pero había que terminar de pulir algunas cuestiones, el tema de noticias realmente importantes, que sean de gran impacto, había que terminar de pulir. Entonces es algo que vamos a agregar ahora, es una de las nuevas modificaciones y que va a salir con la nueva actualización también. Súper. Ahora sí, Marta, me gustaría que nos enfoquemos un poco más en lo que es el equipo de soporte, Ok. si te has sentido cómoda con lo que sería prácticamente la atención que se te ha brindado y también con la Sí. comunidad, si has podido hacer networking, conocer otros tipos de operativa, enfoques, personas al fin y al cabo que están en tu misma situación o que ya la han pasado y te pueden aportar. Ok, sí. Bueno, en la comunidad, digamos que encontré bastante ayuda en muchísimos aspectos, no solo en la comunidad de Telegram, digamos que de manera gratuita o en general que tiene Brandon, sino en la comunidad de Befunded. Eh, digamos que he tenido algunas dificultades con respecto al bot. No voy a ser deshonesta con quienes lo adquieran. Se presentan situaciones que evidentemente te van a desestabilizar, pero siempre encuentras el soporte. A mí me han pasado alrededor de, no sé, como 5 o 6 eventos en que prendí el computador y resulta que amaneció y se desconectó, o que tú prendes el computador y él no te está leyendo, te dice que el bot no está, bueno, no sé, mucho error de licencia. Se presentan cosas, o sea, me encantaría que las personas que adquieren el bot entendieran que no es, o sea, no es, nada es perfecto, ¿sí? Nada es perfecto porque pues digamos que si fuera perfecto sería aburrido, dice uno. Pero lo importante no es que hayan imperfecciones, sino lo importante es que siempre tienes el soporte para solucionar esas dificultades que se te presentan. Como te digo, a mí me han pasado varias que de verdad me han marcado en mi proceso y hoy digo, wow, eran crecimiento y crecimiento y crecimiento. Me han pasado muchas, pero de todas las que me han pasado, en todas he encontrado soporte técnico y soporte técnico inmediato. O sea, no es que tú escribes hoy y tienes que esperar 5 días para ver si algún día te responden. No, yo le escribo a Lucas, por ejemplo, de soporte y tengo que decir, porque sería muy deshonesto de mi parte no mencionarlo, Lucas te atiende de inmediato. O sea, y él se apropia y tú le puedes, yo soy cansona, yo le digo a él, de hecho, yo le digo, discúlpame porque otra vez yo, y él me atiende con el mismo cariño y yo siento la misma energía bonita, o sea, no es como que, ay, otra vez, no, él está siempre con una disposición que te hace sentir acompañado en el proceso. Y igual Brandon, porque pues, bueno, a veces tú dices, tú adquieres una herramienta, Brandon está a un nivel, él mismo dice, yo estoy al nivel de ustedes, pero evidentemente él está en un nivel que si tú te pones a pensar, uno dice, pues no tendría por qué estarnos contestando todo el tiempo y él lo hace. Yo le escribo, bueno, en estos días creo que se le desconectó el WhatsApp, pero yo venía teniendo comunicación por WhatsApp con él y nunca he recibido una negativa, o sea, nunca me ha dejado en visto, como decimos. Siempre he obtenido y una respuesta chévere, no es como que, ay, no, sí, mira, comunícate con soporte que allá te solucionan. No, si él puede ser tu soporte y te va a decir y te direcciona a hacer lo que tienes que hacer, él mismo lo hace. Entonces, espectacular. El soporte ha sido genial, genial. Mejor dicho, que si lo tuviera que calificar, sería la máxima. Genial, genial, Marta. La verdad que me alegra mucho escucharlo, me alegra mucho tu proceso dentro de esto, el cambio que has generado en esa Marta de cuando empezó a la de hoy que aprendió a delegar, que aprendió a soltar, a trabajar la gestión emocional y sobre todo que tiene un porqué, que tiene un porqué, que tiene una comunidad que te sentís parte realmente, que al fin y al cabo es como el objetivo y lo que hacemos mucho énfasis de que nuestros usuarios se sientan parte del proyecto
se sientan parte de cada una de las cosas, decisiones que hacen. Y bueno, acompañarlos durante todo su proceso también es como lo más importante, realmente. Por eso el equipo de soporte está tan predispuesto, por eso Brandon también, y en sí todo el equipo que tenemos armado, que es justamente para eso. Si tuvieses, Marta, que recomendar BeFounded, ¿por qué sería? Algo en una oración, en una palabra, algo que te venga ahora a la cabeza que digas, por esto recomendaría el proyecto. Eh, Primero, bueno, o lo encierro Si lo recomendarías primero, ¿no? sí, claro, lo recomendaría por sus resultados positivos, lo recomendaría por su equipo, o sea, por el equipo que viene detrás de BeFunded, porque aparte sé que es un equipo que tiene bastante conocimiento, y lo recomendaría porque sé que es un proyecto personal. Digamos que ya se convirtió en algo extenso, pero yo vengo en este proceso de hace tiempo atrás y conozco, digamos que la perspectiva que tuvo Brandon y sé que esta herramienta es un proyecto personal y cuando tú haces algo personal aplicándole tus conocimientos y lo que te gusta hacer, pues estás desarrollando algo genial. Y no es un proyecto de este momento, de ya. O sea, yo realmente digo, wow, gracias porque estoy acá, pero sé que lo que viene con esa herramienta es maravilloso. Entonces, el ya ser parte del proyecto me hace súper ganadora. Ya estoy acá adentro y yo soy feliz porque estoy acá adentro y porque puedo dar demasiada fe del equipo tan hermoso en el que estoy trabajando. Me gusta mucho y pues como en algún momento dijo o siempre dice Brandon, este no es un proyecto Brandon, es un proyecto de todos nosotros y eso creo que nos emociona y nos hace meterle muchas más ganas todos los días de experimentar el proyecto, de explorar las herramientas, de explorar todo lo que tiene y aportar y cada vez pues sacar lo mejor de sí de la herramienta. Genial, genial, Marta. La verdad es que muy bueno el por qué lo recomendaría, sobre todo. Acá para terminar ya, me gustaría hacerte la última pregunta y tiene mucho que ver con, bueno, con el proyecto en sí, con la herramienta al fin y al cabo. Eh, ¿Hay algo más? Digamos, me gustaría saber si hay algo más que te gustaría compartir para todas aquellas personas que están iniciando, que ya han comenzado en esto o que están buscando comenzar y lo están apuntando directamente a las empresas de fondeo. ¿Algo que te gustaría compartirles para aquellas personas? Eh, sí, mm, yo sé que todos los procesos de los traders son difíciles. No todo el mundo te lo dice. Yo lo tengo que decir porque, bueno, yo realmente no conocí el trading como algo para hacer dinero fácil, como sí lo venden en muchas redes. No lo conocí de esa manera. El trading a mi vida llegó de otra manera, afortunadamente. Pero sé que el, yo lo llamo sufrimiento emocional que vive el proceso del trading, del trader, es muy fuerte. O sea, el tema emocional es supremamente fuerte, por lo que digamos que sé que muchos se quedan ahí. O sea, de hecho, yo diría que el 80% de los traders que no llegan a ser traders justamente es porque no pueden con la parte emocional, porque nos dejamos ganar de muchas otras cosas que hay alrededor de este tema. Y eso hace que para mí el proyecto BeFunded sea tan importante de recomendar, porque es que no solamente es la herramienta. O sea, quizá yo hubiese podido darme por vencida hace 6 meses atrás, pero la herramienta me impulsó, no solo por la herramienta, sino por la comunidad de psicotrading y para mí cambió mi mente completamente. O sea, no es solo la herramienta, es la comunidad. Entonces, digamos que si yo quisiera recomendar o quisiera decir, si están teniendo un problema emocional, que sé que todos lo tenemos, porque yo hablo con varias personas y todos como que, ay, yo me identifico con esto, sí, a mí me está pasando lo otro. O sea, esta comunidad de BeFunded o Go Academy o Brandon Arcila que encierra, de verdad que es como esa guía que tú puedes empezar a tener para darte cuenta que sí se puede, que
Los límites están en la mente, pero desafortunadamente esos límites solo los podemos controlar nosotros. O sea, nosotros, y tenemos es una visión completamente contraria, porque todos los seres humanos creemos que podemos controlar lo que está afuera. Y eso no se puede controlar. Lo que podemos controlar es lo que está dentro de nosotros y es el camino más difícil. Entonces, para mí, digamos que un consejo enorme es en esos momentos difíciles, difíciles, emocionales, creo que de mí salieron las mejores cosas y creo que todos podemos. Entonces, es darles mucho ánimo y para quienes quieran tomar la herramienta, espectacular. O sea, es un antes y un después completamente. Con dedicación, claro, con mucha dedicación y con mucha entrega y con mucho estudio y con mucha disciplina, pero es genial. Genial, Marta, genial. La verdad que ha sido un gusto haber hecho esta entrevista, que haya sido parte del proyecto en sí, que sea uno de nuestros casos de éxito y que esa predisposición a tomar la entrevista, con todos los nervios que pueda generar, con la incertidumbre de qué voy a decir, qué se me va a preguntar. Pero bueno, al fin y al cabo, muy contento, muy agradecido también por tu predisposición. Así que bueno, la verdad es que ha sido un gusto, te deseo lo mejor para que sigas con este proyecto adelante, que sigas teniendo los resultados que venís teniendo y al fin y al cabo bueno, que puedas potenciar lo que sería la operativa en sí y todos los días se aprende algo nuevo, tú misma lo has dicho, todos los días se aprende algo nuevo, algo por lo que trabajar y eso por consecuencia va a hacer que tus resultados sean cada vez mejor. Súper, sí, completamente de acuerdo. Agradecida de una manera inmensa. Tienes toda la razón, claro. Digamos que este tipo de entrevistas y pues no es normal. Yo normalmente no soy de este tipo de cosas, no soy de subir contenidos, de cosas así, soy un poquito más introvertida, pero me despido de la entrevista con algo muy bonito y es que siempre tuve dentro de mis expectativas, de hecho, yo sueño muy en grande y un día dije, algún día estaré sentada al lado de Brandon haciendo una entrevista. Hoy no estoy al lado de Brandon, estoy contigo, Leo, pero es maravilloso porque estoy siendo parte del equipo, del proyecto, de la comunidad y en sí, si mi experiencia le sirve a muchas personas, que sé que es el objetivo de esta entrevista, pues maravilloso. O sea, si puedo dar algo pequeño, una granito de arena de mí en esta entrevista para que muchos desbloqueen cosas que de pronto los tienen ahí quietos, pues maravilloso. Que así sea y que muchos puedan recibir la información desde el corazón. Lo entrego con amor. Realmente ha sido un gusto, Marta. Para toda aquella persona que le gustaría contactarse, ¿dónde te pueden encontrar? Si tenés redes sociales, dentro de la comunidad en sí. Bueno, en las redes sociales y en la comunidad, tanto Instagram, TikTok y en Telegram, estoy como Marta Rocío Parra, tal cual así como suena. Entonces, con ese mismo nombre normalito me pueden conseguir. Siempre he dicho, no sé demasiadas cosas, pero si lo que me preguntan está dentro de mis posibilidades, con todo el amor, con todo el gusto, doy la información y la entrego con muchísimo amor. Perfecto, Marta, perfecto. La verdad que ha sido un gusto.